Doctor Franco, estamos en línea, podemos iniciar ya. Gracias. Y buenas noches, bienvenidos a la reunión de nuestro capítulo. Hoy vamos a contar con la presencia de la doctora Angie Catherine Pinto y el doctor Humberto Zapata, y vamos a hacer una exposición de algunos casos que hemos tenido que manejar sobre compromiso pleuropulmonar. Para ustedes es una patología probablemente que la ven con mucha frecuencia, pero sin embargo que quisimos traer estos casos para hacer énfasis en algunas patologías que muchas veces consideramos olvidadas. A continuación va a presentar los casos la doctora Angie Catherine Pinto. Posteriormente el doctor Humberto Zapata va a hacer el análisis del compromiso radiográfico y tomográfico. Una vez que presentemos los casos, vamos a dar apertura a la discusión para que ustedes hagan sus aportes, hagan sus interrogantes, sus propuestas de diagnóstico, y posteriormente vamos a hacer una pequeña revisión de tema. Cuando quieran hacer las preguntas, por favor, a través del chat o levantar la mano, y con gusto les damos el audio para que puedan hacer sus preguntas. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos. Angie, adelante, por favor. Buenas noches para todos. Ok, listo. Bueno, muy bien, muy buenas noches para todos de nuevo. Mi nombre es Angie Catherine Pinto. Yo soy residente de segundo año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. Como lo dijo el doctor Montúfar, el día de hoy vamos a presentar dos casos clínicos de interés académico, los dos con compromiso pleuropulmonar. Entonces vamos a arrancar con el caso número 1. Se trata de un hombre joven de 33 años que habitualmente, él es de Santa Rosa de Osos, pero habitualmente reside en Medellín, y que desde hacía 2 meses y medio estaba pues privado de su libertad. Es soltero y tiene pues un hijo, y se dedica normalmente pues a ser carnicero, cuyo motivo de consulta básicamente fue porque fue remitido de una institución de primer nivel por una falla ventilatoria inminente. La enfermedad actual entonces se trata de un cuadro de 45 días de evolución de una tos que inicialmente fue seca, acompañado de síntomas constitucionales. El paciente refiere entonces que tuvo fiebre, que tuvo diaforesis y pérdida de peso de aproximadamente 10 kilogramos. Aparte, mencionaba que tenía un dolor en la región toracoabdominal derecha. Si bien eso llevaba 45 días de evolución, fue exacerbado durante los últimos 15 días, acompañado entonces ya de hemoptisis. Él entonces consultó y se le dio un tratamiento inicial con antibióticos múltiples, tratado pues como de alguna manera para una patología infecciosa. Sin embargo, de donde lo remiten, mencionan que ese día que lo remitieron tuvo un deterioro sistémico, ¿cierto? Tuvo una inminencia de falla ventilatoria, lo intentaron intubar, pero esta intubación fue fallida, entonces le inician el manejo con una máscara laringia y lo trasladan entonces a nuestra institución. Él llega entonces, como lo refiere el urgentólogo, en aceptables condiciones. El paciente, a pesar de tener la máscara, obedecía órdenes y no tenía signos de dificultad respiratoria. Para ese entonces, estaba recibiendo el tratamiento antibiótico que ustedes ven en pantalla, que estaba recibiendo ampicilina sulbactam, ya había recibido ceftriaxona, amoxi y amoxiclaulanato. Con los antecedentes de importancia de este paciente, entonces es un paciente que tenía tabaquismo activo y fue consumidor de sustancias psicoactivas. En cuanto al examen físico de ingreso, como lo mencioné, entonces estaba en aceptables condiciones, sus signos vitales estaban estables, algo taquipnéico, sin embargo, pues en buenas condiciones en general.
Digamos como a lo positivo que se encontró es que tenía disminución en el murmullo vesicular en ambas bases pulmonares, no tenía sobreagregados y tenía un abdomen que era doloroso, principalmente en hipocondrio derecho, donde mencionan que tenía un dolor y no permitía hacer maniobras sobre este nivel, justamente pues por este dolor. Los paraclínicos básicos de ingreso que tenemos, los de fuera de nuestra institución, teníamos 3 baciloscopias seriadas negativas, teníamos un hemoleucograma en donde principalmente se ve el compromiso por una leucocitosis importante y una neutrofilia, algo de anemia y algo de trombocitosis. En nuestra institución se corrobora esa leucocitosis tan importante que tiene con la neutrofilia, una función renal que está normal, unos reactantes que están elevados con una PCR en 21 y unos gases arteriales que en general no está mayormente comprometido como uno esperaría pues para una falla ventilatoria. Y aparte, unos microbiológicos iniciales, que fue un VIH negativo, los hemocultivos iniciales fueron negativos, y una baciloscopia número 1, que fue hemoptóica, lo menciona como características macroscópicas. Esta entonces es la radiografía de ingreso de nuestro paciente. Entonces podemos ver aquí que tiene un compromiso, que uno se atrevería a decir como un compromiso pulmonar en base pulmonar derecha, a pesar de que aquí también tenemos una radiopacidad paracardíaca izquierda, ¿cierto? Y lo que sabemos entonces es que tenemos que el urgentólogo que lo recibe nos hace un barrido ecográfico y él menciona que se evidencia hepatización del pulmón derecho, hay una presencia de un absceso pulmonar en fase organizativa y hay en el pulmón izquierdo un patrón de líneas B. Bueno, no sé si alguien o el doctor Montúfar quieren hacer algún comentario sobre esta radiografía. En este momento quisiéramos abrir la discusión sobre propuestas diagnósticas. ¿Quién quiere opinar acerca de qué pensaría en este paciente en cuanto a probabilidades etiológicas y qué exámenes adicionales solicitaría? De pronto Humberto nos puede ayudar en esta radiografía, por favor, si ve algo mal, algo adicional a lo que describió Angie. Sí, señor. Lo que más llama la atención es que las opacidades, pues primero, las paracardíacas en realidad son retrocardíacas. Miremos que esas opacidades no están borrando el contorno cardíaco y también tienen como cierta extensión hacia posterior. Miremos que atrás también se ve más radiopaco. Y con respecto pues, al pulmón derecho, vemos que hay una opacidad eh, que no está muy bien definida. No podría decir exactamente pues como alguna otra etiología pues con esta radiografía. Lo que sé es que es más de compromiso posterior en el lado izquierdo. En el lado derecho miremos que no hay borramiento pues del diafragma, tampoco derrame pericárdico. Mm, Hasta ahí pues pensaría pues en... Humberto, el doctor Juan Salcedo Orán habla sobre hepatomegalia en esta radiografía, que le llama la atención eso. ¿Tú podrías considerar en esta imagen hepatomegalia? El problema con la radiografía, pues para uno decir hepatomegalia es que siempre tiende a magnificar el hígado, entonces a veces no es como tan certero, ¿cierto? Sobre todo uno habla de hepatomegalia, es cuando incluso uno alcanza a lograr coger algo de las crestas ilíacas y ya uno sí hace como la comparación entre la distancia pues, que le queda hacia las crestas ilíacas. En general este hígado a mí no me parece, pues en esta radiografía yo no me atrevería a decir hepatomegalia inmediatamente, pues y no sería como el primer hallazgo. Eh, Sobre todo porque miremos que hay un pedazo o más bien el receso pulmonar hacia el
costofrénico derecho, perdón, el receso costofrénico derecho todavía tiene algo de aire y uno, o sea, si se ve aire ahí, uno pudiera decir que no estamos viendo completamente el hígado, sino que hay una opacidad que está confundiéndose con todo. ¿Alguna otra sugerencia de probables etiologías de este paciente? Clara Patricia, por favor, levantó la mano. Le damos cambio a Clara Patricia. Camilo, por favor. Clara Patricia García. Hola, buenas noches a todos. Pues escuchando pues la historia que tienen, que es una historia, no es un cuadro agudo, sino aparentemente llevaba ya 45 días de evolución cuando ustedes lo reciben con múltiples antibióticos y una radiografía así, pues obviamente si eso inicialmente fue una neumonía, pues luego se complicó y quedó con un absceso, pero uno esperaría que hubiera mejorado con todos los ciclos de antibióticos recibidos, entonces habría que pensar pues que es un absceso por un germen inusual. O teniendo en cuenta pues como el dolor o el dolor que refieren el hipocondrio derecho, pues pensaría que de pronto un absceso hepático que hubiera hecho un drenaje o un foco de diseminación a pulmón pudiera ser pues como una etiología. Obviamente con una pérdida de 10 kilos de peso y hemoptisis, tuberculosis sigue siendo un diagnóstico muy importante. Y siendo hombre, pues no me gustaría como para una enfermedad pulmón, riñón, pero pues no conocemos como muchos otros datos hasta el momento, pero me iría en que era una neumonía complicada, buscarlo en si tenía un absceso hepático que drenó a pulmón y la tuberculosis sigue siendo una válida posibilidad. Cuando uno también se enfrenta a estos cuadros crónicos, uno puede plantear otras probabilidades, ¿cierto? Tuberculosis, infecciones fúngicas es otra probabilidad. Y últimamente nosotros hemos visto muchos casos de infecciones por meloidiosis o Burkholderia pseudomallei que pueden cursar con cuadros crónicos, abscesos pulmonares, compromiso pleuropulmonar, y es una de las probabilidades también a tener en cuenta. Adicionalmente, pues a lo que ha dicho Clara. Un cuadro crónico de este tipo también con pérdida de peso, hemoptisis y probabilidad de una lesión neoplásica es otra de las probabilidades que uno debe considerar en estos pacientes. Bueno, seguimos, Angie, con Sí, señor. la presentación. Bueno. Gracias. Listo, muy bien. Entonces vamos a continuar con el caso clínico número 2. Este es un hombre también joven, relativamente, 56 años, que vive en Medellín, tiene 6 hijos y él se dedica pues a la construcción. Ingresó a la institución recientemente, el 14 de junio de este año, y realmente fue remitido por una neumonía. También nos lo remiten de un nivel de menor complejidad. Entonces el cuadro, de nuevo, es un cuadro más bien crónico. Fueron 4 meses de disnea, tos. Esto también está acompañado de astenia, dinamia y pérdida de 8 kilogramos de peso. Mencionan en la revisión por sistemas que el paciente en algún momento tuvo una diarrea que se resolvió. Allí de donde lo remiten sospechan, obviamente, pues por la pandemia actual, infección por SARS-CoV-2. Le realizan la prueba que sale negativa, le hacen un panel viral que también sale negativa, y consideran entonces que el paciente posiblemente esté cursando con una falla cardíaca descompensada, y dicen que ante la evidencia de una consolidación en la radiografía de tórax nos lo remiten entonces por una neumonía. Los antecedentes personales entonces del paciente es una insuficiencia cardíaca congestiva de reciente diagnóstico y una colitis ulcerativa. Este antecedente realmente fue un poquito difícil de indagar en el paciente. Finalmente constatamos con una colonoscopia este diagnóstico y el paciente no estaba recibiendo su manejo ambulatorio porque su EPS pues no lo había asegurado. Además era un fumador pesado activo desde los 14 años y las transfusiones solamente se habían dado dentro de esta hospitalización actual. En cuanto al examen físico, entonces era un paciente de nuevo estable. Saturaba pues adecuadamente con cánula nasal,
Y al examen físico cardiopulmonar, el músculo vesicular estaba conservado en ambas bases pulmonares, no tenía sobreagregados y de nuevo tenía un dolor a la palpación abdominal, no tenía signos de irritación peritoneal. Los paraclínicos de ingreso en este paciente, al contrario del otro, teníamos unos leucos en parámetros normales, algo de anemia. La prueba pues, que tenemos de la institución de donde nos remiten, que era negativa, y dentro de la institución, aparte de lo que ya conocemos, tenemos unas vaciloscopias, 3 vaciloscopias que fueron negativas y una ELISA para VIH que también fue negativo. Esta entonces es la radiografía de este paciente. Aquí, pues a diferencia del otro, lo que sí podemos ver es un compromiso más en la región basal derecha, ¿cierto? No vemos pues como mayor consolidación o compromiso en otros campos pulmonares. Del todo no se ve el receso costodiafragmático derecho, el izquierdo por el contrario sí se ve. Y esta es la proyección lateral. No sé si de nuevo alguien tiene alguna observación o el doctor Zapata nos quiere completar la imagen. Humberto, por favor, si nos haces el análisis de la radiografía. Bueno, entonces en esta radiografía que tenemos proyección PA y lateral, entonces lo que más llama la atención es que se nos está borrando el diafragma, el techo diafragmático derecho, y hay una tracción del lóbulo superior. Miremos que en la radiografía y el lóbulo medio también, miremos que en la lateral se ve como esa tracción que hace, que nos indica que hay algún grado de componente atelectásico en este sitio, y pues la opacidad basal entonces puede quedar bastante oculta, la etiología pues por la misma atelectasia. Humberto, la doctora Clara pregunta si en la parte superior, en el lóbulo superior izquierdo, hay alguna lesión cavitada, cerca al hilo izquierdo. Cerca al hilo izquierdo. ¿De pronto se refiere a eso o a esto? No, realmente no son Una imagen compuesta, ¿cierto? lesiones cavitadas, sí, no, son imágenes compuestas sobre todo por el árbol bronquial, que en este punto pues puede tener un trayecto más como anterior, entonces nos puede hacer confundir. Una forma muy como conveniente es mirar que en la lateral vemos el árbol bronquial aquí adyacente, entonces me deja muy tranquilo esa imagen por el momento. El doctor Alejandro Gaviria y posteriormente el doctor Diego Celis para que le demos cambio a ellos, Camilo. Perdón, doctor. A ver si le abrimos los micrófonos inicialmente al doctor Alejandro Gaviria y luego al doctor Diego Celis que quieren intervenir. Perfecto, ya pueden intervenir. ¿No tienen imágenes previas de algún control o alguna cosa para poder comparar? No, doctor, no contamos con las extrainstitucionales, no contamos con las radiografías que se tomaron allá. Estas fueron las de ingreso a nuestra institución. Listo, gracias. El doctor Diego Celis, por favor. Quería preguntar sobre la placa de tórax. A mí me parece que en la base derecha hay una imagen pleural y pulmonar. Y no sé si hacia la parte más medial se puede hablar de cierto nivel hidroaéreo ahí, hacia la región paracardíaca, esa parte, si hay un nivel hidroaéreo ahí. Y lo otro que me llama la atención, si dado el antecedente que el paciente tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, esos pacientes pueden desarrollar bronquiectasias y yo no sé si ahí pueden haber algunas bronquiectasias en esa parte iliar derecha. Me da la impresión de que puede haber cierta dilatación bronquial ahí
Igual me parece que también hacia la parte izquierda, en la parte pulmonar izquierda, también me da la impresión que pueden haber algunas bronquiectasias. De hecho, pues el paciente tiene una enfermedad, tiene una anemia, que no nos han dicho exactamente si es normo o es hipocrómica. Y si se le hiciera una hipocrómica, pues si se le hizo una valoración de ferroquinética, pero es un paciente que tiene una anemia que puede estar relacionada con la enfermedad inflamatoria intestinal como tal. Entonces, yo pensaría que en ese orden de ideas, pues el paciente, conectando toda la idea hasta el momento de lo que nos han presentado, efectivamente puede haber una conexión entre lo que es el antecedente de la enfermedad inflamatoria intestinal. Me llama la atención que dicen el antecedente que tiene una falla cardíaca, y pues no parece ser muy evidente, o por lo menos no se logra discutir en la placa. Es muy engañoso para decir si hay cardiomegalia. Yo no me atrevería a decir eso por el momento, ni me parece la placa para de una falla cardíaca. Efectivamente, pensaría que hay una imagen pleuropulmonar con un posible nivel hidroaéreo y posiblemente algunas bronquiectasias hacia ese nivel. Gracias. Doctor, respondiendo a su pregunta, efectivamente los estudios en el hospital, como lo mencioné al principio, el antecedente no era muy claro, entonces sí se le hizo pues como los estudios de ferroquinética y efectivamente era por deficiencia de hierro. El paciente, después de que se le insistió, confirmó que había presentado episodios de sangrado durante las semanas previas. Efectivamente. Sí, señor. La doctora María Nadia Rivas hace un comentario sobre la probabilidad de un CA de colon metastásico a pleura o a pulmón o con compromiso pleuropulmonar, que pudiese también ser otra de las probabilidades. Claro que sí. Bueno. ¿Alguien más desea participar, hacer sus aportes? El doctor Leonidas Tapias quiere intervenir, por favor, para que le abramos el audio, Camilo. No sé si ya estoy. Listo, ya está abierto el audio, Leonidas. ¿Sí me oyen? No. Sí, lo estamos escuchando. Bueno, mire, teniendo en cuenta la edad de este paciente y los antecedentes de fumador, a pesar de que no nos dan los paquetes año de cigarrillo, pero si uno hace la cuenta ahí mentalmente, son más de 25 paquetes año. Entonces, lo primero que hay que pensar, pues indudablemente es en un CA de pulmón, un broncogénico. Sin embargo, llama la atención que si uno mira detallada la radiografía, lo que decía el doctor que nos precedió, hay no se sabe si son atelectasias, aunque uno mira la lateral, ve ahí que hay atelectasias como en el lóbulo medio. Sin embargo, no hay que olvidar que estos pacientes, esas imágenes que se ven que parecieran como pequeñas burbujas de aire, podrían ser también por enfisema, por lo gran fumador, y sobre el enfisema que se haya hecho, sobre su condición de fumador, se haya hecho una neumonía. Lo del CA de colon con metástasis pulmonares no sería el caso más frecuente y típico por la imagen. Las metástasis de colon son un poco diferentes a nivel pulmonar. Listo, gracias. Gracias, Leonidas. ¿Alguien más desea hacer algún aporte? Bueno, sigamos adelante, Angie. Ok. Entonces, hasta el momento lo que sabemos es que hay un compromiso, o lo que parece ser es un compromiso pleuropulmonar de ambos pacientes, y si bien tenemos muchas formas de abordarlo, como en el tema, quisimos traer como a colación porque nos permite ampliar, digamos que la gama diagnóstica, para hablar cosas puntuales acerca del derrame pleural y hacer una aproximación diagnóstica con lo que tenemos hasta el momento, es decir, sin ninguna otra imagen adicional que probablemente la necesitemos, sino con estos datos, cómo podríamos aproximarlos. Y lo primero que quiero mencionar entonces,
yo me imagino que ustedes sabrán con toda seguridad mucho más, de esto mucho más que yo, pero sí para mencionar que el derrame pleural se puede ocasionar por muchas razones, ¿cierto? Digamos que en cuanto a la fisiopatología, todo lo que afecte la presión hidrostática, ¿cierto? De los capilares, tanto a nivel del tórax o a nivel del parénquima pulmonar, todo lo que disminuya la presión oncótica, que aumente esta permeabilidad hacia el espacio pleural, aquellos procesos también que disminuya la presión a este nivel, o aquellos procesos que generen algún tipo de inflamación o de proceso pues infeccioso que afecte también los vasos linfáticos, o digamos que a distancia de algún procedimiento, de alguna patología, alguna enfermedad que también tenga un compromiso, por ejemplo, abdominal. Entonces, aquí se nos abre, digamos que las opciones diagnósticas, divididos obviamente sobre trasudado y exudado, pero lo que tenemos es múltiples causas que nos pueden generar un derrame pleural. Dentro de los trasudados conocidos por nosotros, de origen cardíaco, renal y hepático, como sus principales protagonistas, y cuando hablamos de exudado también tenemos muchas causas infecciosas, malignidad, enfermedades inmunológicas o el tejido conectivo, gastrointestinales y algunas misceláneas como el trauma, las cirugías, entre otras. Entonces, para adentrarnos un poquito en esto, digamos que es muy importante la historia clínica del paciente, porque eso es lo que inicialmente nos va a hacer pensar en una cosa o la otra. Entonces, siempre es importante indagar si el paciente ha tenido algún tipo de cirugía previa, exposición a algún tipo, digamos, de asbesto o alguna de estas cosas, si ha tenido previamente un compromiso por una neoplasia, si tiene una enfermedad cardíaca, si es un paciente cirrótico, si el paciente usa algún tipo de medicamentos, y aquí a la derecha podemos ver los medicamentos que mayormente se asocian a derrame pleural, o si el paciente ha tenido algún tipo de cirugía o trauma previo. En estos pacientes en particular, parece que el cuadro es, digamos que muy enfocado hacia lo que está sucediendo actualmente. Digamos que por historia clínica es muy poco probable que yo pueda deducir qué tipo de compromiso tenga. Al examen físico también tenemos como unas perlas de cómo podemos orientar el diagnóstico en los pacientes. En este casos en particular es la disnea como síntoma cardinal, la fiebre, los pacientes presentaron hemoptisis y pérdida de peso, y esto nos puede llevar a pensar en varias cosas: procesos malignos, procesos infecciosos intraabdominales, o la tuberculosis, obviamente, que siempre la tenemos que tener en cuenta. Okay. Entonces, la clave siempre va a ser poder diferenciar entre trasudado y exudado. Si bien hasta el momento nosotros no tenemos los paraclínicos suficientes para hacer esa diferenciación, recordemos entonces en este cuadrito esas causas principales de exudado, como ya lo mencioné, infecciosas, aquí la tuberculosis y las bacterianas, entre otras, que también tenemos que tenerlo muy presente, las malignas, en donde predomina el compromiso metastásico más que el compromiso primario, y otras que también se pueden presentar, el piotórax, el hemotórax o el quilotórax. Entonces, siempre en nuestro enfoque diagnóstico, como lo mencioné, va a ser clave, aparte de tener una buena historia clínica, un buen examen físico y una imagen inicial, establecer si el paciente tiene derrame pleural. Si el paciente efectivamente lo tiene, entonces va a haber solamente como una condición en el que yo no necesite estudiar ese derrame, y esa es que yo sepa fielmente que el proceso o la enfermedad actual me esté ocasionando ese derrame, y la clásica de estas pues es una falla cardíaca que genere este derrame y que sea muy claro para nosotros ese diagnóstico. De lo contrario, está indicado hacer el estudio de ese derrame pleural con los paraclínicos pues que vemos en pantalla. Eso entonces nos va a permitir diferenciar entre un trasudado y un exudado. Si llega a ser pues características de trasudado, estableceremos ya sea mediante imágenes o otras ayudas diagnósticas a qué corresponde ese trasudado, y si es exudado, vamos también a orientarnos tanto por características macroscópicas como por los criterios de Lai hacia dónde irnos, incluso si necesitamos pedir otros laboratorios o microbiológicos como el ADA para establecer si el compromiso es de tuberculosis o de alguna otra razón. Entonces, esto es de nuevo para mencionar como nuestra aproximación. Definitivamente no parece ser características de trasudado, a pesar de que un paciente que tenemos, uno de los dos tenía un antecedente de una falla cardíaca, no es tan claro, y como dijo el doctor en su apunte, no es tan claro que uno pueda establecer que ese derrame pleural, aparte con esas características tan crónicas, con esa pérdida de peso, con la fiebre, se correspondan a una falla cardíaca. Y en cuanto a las otras
compromisos, pues no tenemos como de dónde agarrarnos para decir que es un transudado. Por el contrario, el exudado sí tenemos muchas opciones diagnósticas. Un cáncer, claramente, ¿cierto? Por esas características crónicas, por los síntomas de los dos pacientes. Un proceso infeccioso también va a jugar aquí un papel muy importante. Ya hablamos del linfedema, ya hablemos de una tuberculosis o un paraneumónico. Y procesos gastrointestinales, cualquiera que sea inflamatorio, tipo pancreatitis o un absceso intraabdominal, también va a entrar dentro de nuestros diagnósticos diferenciales. Definitivamente estos otros como misceláneos, como enfermedades inmunológicas o el tejido conectivo, drogas, radiación, entre otros, no van a ser nuestro diagnóstico, digamos, que más nos guste en estos pacientes. Nos quedamos definitivamente con estos, solo como aproximación diagnóstica. Y bien, voy a dar paso entonces a radiología para que nos muestre las demás ayudas que tuvimos. Listo. Camilo, el doctor Jaime Alberto Gómez quiere hacer una pregunta si le damos el audio antes de que el doctor Humberto Zapata nos presente la evolución radiográfica. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí te escuchamos. Yo tengo una pregunta para ustedes, pues, como expertos, que uno sabe que más o menos un 25 a 30% de los pacientes con falla cardíaca que están recibiendo diuréticos pueden ser mal clasificados como exudados, realmente teniendo trasudados, principalmente pues por el mismo uso de los diuréticos. Entonces, una de las cosas que uno lee es los gradientes, principalmente pues el de albúmina con un buen rendimiento, y el otro es hacerle NT-proBNP ahí en el líquido pleural. ¿Cuál es la experiencia de ustedes, o si recomiendan a esos pacientes con falla cardíaca que tenemos dudas si es un exudado o un transudado, qué experiencia tienen ustedes para hacerles el NT-proBNP? Y la segunda pregunta es que muchas veces pasa también que a veces no les pedimos el comparativo de los paraclínicos como las proteínas totales o la LDH en suero. Entonces, otra de las posibilidades para hacer de una vez diagnóstico de exudado sería usar solamente el colesterol total, pues el colesterol en el líquido y el conteo de proteínas. Entonces, la otra pregunta es, ¿qué tan recomendable es que de forma rutinaria le pidamos en el líquido el colesterol y la albúmina a esos pacientes? Muchas gracias. ¿Alguien quiere contestarle al doctor Gómez? Doctor Celis. Ve, ¿cuál es? Perdón. ¿Aló? Sí te escuchamos. Bueno, entonces, es que estaba cambiando. Qué pena, doctor, tiene activos dos dispositivos, por eso se escucha la interferencia. De acuerdo, eso es lo que estoy tratando de hacer. Estoy tratando de salirme de uno de ellos que estaba cambiándome. Bueno, entonces estaba comentando que yo trabajo en una institución donde tenemos un grupo de pacientes con frecuencia con falla cardíaca. Entonces, hablo desde mi punto de vista, yo trabajo en la clínica CardioVit. Entonces, la prevalencia de pacientes con enfermedad cardíaca que nosotros tenemos es alta. Y con frecuencia a nosotros, de alguna forma, nos toca ver algunos derrames pleurales. Y yo, por lo menos lo he dicho, se lo digo a los residentes, yo personalmente, en una institución como la nuestra, yo sí prefiero ir por delante porque muchos pacientes ya han sido tocados con diuréticos con frecuencia. Yo personalmente no utilizo el ProBNP porque me parece que está claro que los gradientes de proteínas y de albúminas nos pueden acercar fuertemente a esa condición, a hablar si es un pseudoexudado o no. Entonces, prefiero el de albúmina, ¿por qué? Porque el LR positivo del de albúmina es 10. El LR positivo
del de proteínas totales es 4. Entonces, a pesar de que pido ambos gradientes, me quedo mucho más con el de albúmina por tener un LR positivo mucho mejor. ¿De acuerdo? Esa es una consideración. Y la otra posibilidad es conocer que quien hizo ya las toracentesis últimamente, pues nosotros los neumólogos ya no hacemos casi toracentesis, tener muy claro si la punción fue o no fue traumática, si fue traumática, porque eso también va a aumentar o no ese nivel de deshidrogenasa láctica. Hay que recordar que el LR positivo del punto de corte de deshidrogenasa láctica para clasificar un exudado con punto 6 ahí y el otro punto 5 es muy bajo. Y en la medida en que usted aumenta ese punto de corte para ambas condiciones de proteínas y deshidrogenasa láctica, el LR va mejorando. A pesar de que están así clasificados por Light, si ustedes revisan la literatura desde el punto de vista epidemiológico, el LR positivo para esos puntos de corte son LRs positivos menores de 5, que son bajos. Pero si uno lo sube un poquitico más, 0.5 o 0.6 a cada uno de ellos, perdón, 0.05 unidades o 0.1 unidad a cada uno de esos puntos de corte, el LR se vuelve francamente positivo. Eso es como lo que yo diría a ese punto de vista. Gracias. Y una de las cosas más importantes es el análisis clínico que se haga del paciente, ¿no? Hay muchas veces que los pacientes terminan en drenaje del espacio pleural sin indicación y lo vemos con mucha frecuencia. Le damos paso al doctor Zapata, por favor. Listo. ¿Están viendo mi pantalla? No, doctor, por favor compartimos. Listo. Perfecto, ya. Listo, perfecto. Entonces, esta es la tomografía contrastada de tórax del paciente, del primer paciente. Y entonces, lo que más nos llama la atención entonces es esta lesión cavitada con nivel hidroaéreo y consolidación periférica que existe en el lóbulo inferior derecho. Dicha lesión también se asocia a, pues, está rodeada pues, de algo de vidrio esmerilado periférico que indica algún grado pues, de extensión del compromiso infeccioso. Y miremos en esta reconstrucción coronal que adicionalmente este paciente tiene una lesión en el hígado, ahorita lo vamos a caracterizar mejor, también en el MIP, que es una reconstrucción de máxima intensidad de proyección, vemos que hay también nódulos centrilobulillares en la língula y en el segmento anterior del lóbulo superior izquierdos, que están asociados pues, con todos estos hallazgos. Cuando revisamos la ventana de tejidos blandos, vemos que este paciente tiene una lesión hipodensa hepática que presenta captación periférica del medio de contraste y también se asocia pues a algún defecto de la perfusión hepática que nos sugiere pues como primera posibilidad un absceso hepático, en este caso pues dado que es un absceso hepático único. Y miremos que se pierde el plano de clivaje con respecto al diafragma y la lesión pues abscedada que veíamos en el pulmón. Entonces, con estas imágenes, la primera pues, posibilidad diagnóstica es un absceso hepático que tuvo compromiso también pulmonar y pues también hizo absceso en el pulmón. Y los otros nódulos que estábamos viendo es en el contexto del paciente, estos nódulos centrilobulillares tienen pues un aspecto muy infeccioso. No, pues no me cabría pues como otra posibilidad pues dado pues el hallazgo en
en el hígado, no pensaría en un tumor. Este no es el comportamiento pues de un tumor, ni siquiera un tumor abscedado, y pues mucho menos cuando ya tiene extensión hacia la base pulmonar. Entonces ya creo que sigue la doctora Angie. Angie, ¿sigues con la presentación? Sí, señor, aquí estoy. Entonces vamos por aquí. Tenemos entonces hasta el momento lo que el doctor nos mencionó de ese hallazgo. Neumología, entonces, obviamente la tomografía se le hizo de manera temprana durante el primer día de hospitalización. Neumología lo valoró al siguiente día. Para ese entonces había recibido piperacilina, tazobactam, claritromicina, hasta vancomicina. Obviamente ese día fue suspendido. Neumo hace, digamos, la anotación de que hay una imagen hipodensa hepática, posiblemente como primera posibilidad un absceso hepático. Ellos aconsejan realizar una imagen toracoabdominal completa contrastada, que finalmente pues es la que se hace, y mencionan además que recomiendan hacer un coproscópico seriado, iniciar metronidazol, porque pues por los hallazgos de ser un absceso hepático, digamos que único, ¿cierto? A pesar de que podría estar sobreinfectado, pero pues lo aconsejan, no se beneficia para ese momento de hacer una fibrobroncoscopia de un lavado broncoalveolar, y lo que sí mencionan es que se debe pues asegurar los estudios para tuberculosis también de manera alterna. Lo evalúa entonces al siguiente día, y ellos ya pues como con toda la imagen y con toda la reconstrucción que tienen, y la evolución del paciente, que para ese día pues digamos que estaba un poquito más deteriorado, recomiendan hacer un aumento de la dosis de metronidazol, y recomiendan también tomar pruebas serológicas y de PCR para entomoeba histolítica. Efectivamente al paciente se le hicieron anticuerpos IgG para entomoeba histolítica que fueron positivos. Obviamente este resultado no se tuvo a la mano, y digamos que de manera off-label o no, pues digamos que digamos que no está indicada para eso, pero se le hizo un film array gastrointestinal con el objetivo entonces de reconocer el compromiso pues por entomoeba histolítica. Y efectivamente entonces cuando uno ve qué sensibilidad y especificidad tiene para el panel gastrointestinal, que es para lo que está establecido, tenemos una muy buena sensibilidad y una muy buena especificidad. Y para este paciente en particular, que no está, como lo he dicho ya varias veces, para un absceso hepático, pero se le hizo y efectivamente se detectó material genético para entomoeba histolítica. La evolución entonces del caso 2 lo vamos a ver a continuación. La imagen, por favor, le dan paso al doctor Zapata. Listo. Entonces, esta es la tomografía contrastada de tórax del paciente, del segundo paciente. En este paciente vemos que tenemos unos nódulos centrilobulillares con distribución en árbol en gemación, que son multilobares bilaterales. Hay mayor compromiso del lóbulo inferior derecho. También hay neumotórax. Miremos en estas proyecciones pues la extensión pues de estos nódulos, y adicionalmente vemos también una lesión que está abscedada en el lóbulo inferior derecho. Ahorita les voy a explicar pues, la razón de este neumotórax. Miremos que como hay parénquima telectásico, pues no es muy fácil determinar exactamente cuáles son la extensión de este absceso. Cuando hacemos la evaluación en ventana de tejidos blandos, vemos que este paciente también presentaba una lesión hipodensa hepática con nivel hidroaéreo, que tenía también realce periférico, pues muy sugestivo pues de un
absceso hepático y tenía derrame pleural. Esta proyección es una proyección que se llama proyección con mínima intensidad, y lo que nos hace es poder identificar adecuadamente todo lo que tenga aire, incluyendo pues la vía aérea. Y entonces en este caso lo que vemos es que en el absceso hepático vemos que hay un bronquio, esto es vía aérea, que está llegando directamente al absceso. O sea, esto es pues supremamente impresionante, pues, y muy diciente. Este paciente pues tiene una alta sospecha pues de una fístula biliopulmonar, y la razón por la que tenía este neumotórax es porque esta tomografía, primero el intervencionista llegó primero que nosotros, y entonces el intervino primero y le puso su catéter. Por ser en el domo hepático, es muy difícil pues no atravesar el diafragma, y pues produjo pues su respectivo neumotórax. Y le damos paso a la doctora entonces. Antes de que empiece Angie, el doctor Jaime Gómez pregunta si el film Array que se practicó fue materia fecal. No, o sea, el film Array se hizo en la secreción del absceso hepático. Como dijo Angie, eso no está creado ese film array para hacerlo en muestras hepáticas, está creado para hacerlo en materia fecal. Pero nosotros, hablando con el jefe del laboratorio, queríamos y no teníamos disponibilidad de la parte serológica, y queríamos, en la medida de lo posible, tener una prueba donde se identificara la parte molecular de amibas, y por esa razón se le corrió el film array gastrointestinal en el absceso hepático, que fue positivo. Muy bien, profe. Y también, como para aclarar, fue porque a este paciente pues se le hizo el drenaje de la colección, y con el tratamiento con el metronidazol el paciente mejoró, y finalmente pues ese fue el desenlace de nuestro primer paciente. Retomando entonces a nuestro segundo paciente, entonces ya el doctor nos mostró las imágenes de ese compromiso tan importante pleuropulmonar y de un absceso con esa fístula que tenía. Entonces les quiero mostrar acá la evolución del paciente. Entonces efectivamente al paciente inicialmente se le inicia, digamos, un tratamiento por terocentesis y drenaje de la colección hepática, dejándole pues catéter de drenaje. Eso se le hizo hacia el 16 de junio. Realmente pues en la colección hepática se aisló un estafilococo aureus meticilino sensible, pero se desestimó la posibilidad de que la infección realmente fuera por este microorganismo, porque no es el usual. También se pues, estudió el líquido pleural, que fue pues, características plenamente de exudado, por lo que nos refirió el paciente que también era muy importante, que era el sangrado gastrointestinal, y con un diagnóstico no claro hasta ese entonces de la colitis ulcerativa, se le terminó haciendo una colonoscopia que efectivamente mencionaba que tenía colitis con ulceración, posiblemente la ruta pues, de entrada para el absceso hepático pues, que se formó. Para el 23 de enero, vean que ya había pasado más o menos una semana que el paciente entonces ya tenía los catéteres de drenaje y no mejoraba, tuvo un deterioro franco, que es el momento en donde se le hace la imagen que nos mostró el doctor, porque mencionaban que tenía una hemoptisis franca de contenido bilioso. Eso realmente pues alertó a todos, y su deterioro fue en menos de 24 horas, que incluso requirió intubación orotraqueal y manejo en unidad de cuidados intensivos con vasopresora. Eso fue entonces ya hacia el 19 de junio, y para el 25 entonces lo valora cirugía general. Ellos mencionan que hay que disminuirle como el gasto a esa fístula y el compromiso que está ejerciendo la misma. Entonces ellos hacen una CEPRE con un colangiograma donde dicen que hay fuga al contraste desde los radicales hepáticos derechos, y hacen una papilotomía y se le coloca un stent biliar.
Para el 30 entonces de junio se hizo una broncoscopia diagnóstica en la unidad de cuidados intensivos y nos menciona entonces quién la hizo, que hay secreciones biliopurulentas abundantes provenientes del lóbulo inferior derecho, y en el cultivo pues se aisló una Serratia malacensis. Hacia el 1 entonces de julio, hacia esa fecha, ya se reúne cirugía hepatobiliar y se reúne cirugía de tórax, y establecen que ante la no mejoría y franco el defecto que ya tiene el paciente y lo que tiene, definitivamente habría que hacerle un manejo quirúrgico, por lo que entran los dos especialistas a intervenir quirúrgicamente al paciente. El cirujano entonces de tórax hace una decorticación pulmonar, hace una lobectomía segmentaria, y el cirujano hepatobiliar entonces hace una hepatectomía segmentaria del segmento 7. Ellos hacen una rafia del diafragma que tenía el paciente, y del hecho, digamos, que encontramos, o que ellos encontraron en la región hepática, menciona que hay abundante material purulento y fétido. De eso obviamente se toman todos los microbiológicos. Hasta ese entonces había recibido múltiples antimicrobianos, cefepime, ampicilva, metronidazol y piperacilina tazobactam. Ya el cultivo, que se reporta pues días posteriores, mencionan una pseudomonas multisensible y una enterobacter cloace multidrogoresistente. Más o menos al momento en que sale el reporte de los hemocultivos, lo evalúa entonces infectología y menciona que el tratamiento dirigido para el paciente debería ser polimixina, fosfomicina, meropene, lo cual indican durante 14 días y que debía ser completado de manera intrahospitalaria. Así entonces se hizo en nuestro paciente, con una evolución satisfactoria. El paciente finalmente se le logran quitar todos los drenes que tenía y sale de la institución bien. Finalmente pues se quita el tubo, ¿cierto? Se destuba, ingresa a pisos y evoluciona muy bien, completó el tratamiento antibiótico y se pudo mandar para la casa. Muy bien, entonces ya como... Angie, un sí, minutico, señor. Angie. Claro. La doctora Ana Ramírez y el doctor José Julián Vanegas, que están acá, quisieran aportarnos algo en este momento, por favor. Camilo, le damos audio a la doctora Ana Ramírez, por favor. Doctor, ya está activo. Gracias. Buenas noches. Escuchamos, doctora. Bueno, yo conocí el caso. Lo que pasa es que cuando nosotros identificamos la fístula no teníamos ese informe de la tomografía que nos hace hoy el doctor retrospectivamente. Nosotros lo conocimos desde el ingreso con un informe de una tomografía extrainstitucional en la que decía que había un absceso roto a la pleura. Sin embargo, con esa primera radiografía en la que predominaba un componente parenquimatoso más que pleural, hicimos la tomografía. En la tomografía inicial había un componente atelectásico y no se nos documentó de esta manera la fístula. El paciente evolucionó bien inicialmente con el drenaje del absceso hepático por vía percutánea, pero como la doctora lo contó, hizo una bilioptisis y ese mismo día una falla ventilatoria de origen mixto y un choque séptico. Entonces ese mismo día se le pidió la resonancia para caracterizar el absceso hepático y el compromiso del pulmón, se le pidió la CEPRE, se le hizo la papilotomía, se le puso un stent y eso disminuyó significativamente el débito biliar por el árbol bronquial, pero pues persistía séptico, intubado. Entonces decidimos hacer el control quirúrgico. Cirugía hepatobiliar inició la cirugía y en la laparotomía, pues en el drenaje del absceso, se abrió el diafragma, el defecto era muy amplio, el paciente estaba en choque con doble soporte vasopresor e hipoxémico, entonces tuvimos que hacer una lobectomía no anatómica, pero por vía abdominal a través del diafragma. Afortunadamente, pues la evolución fue satisfactoria. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien desea hacer algún aporte en este momento antes de pasar a la revisión? El doctor Leonidas Tapias. ¿Ya estoy conectado? Sí, ya estás conectado, Leonidas. Varias cosas. Primero, en este segundo paciente pasamos por alto una cosa muy importante de la historia clínica, y es que el paciente estaba ictérico. Y entonces uno tendría la obligación clínica de estudiar esa ictericia, ver de qué tipo era, y por supuesto que seguir con los exámenes pertinentes para tratar de hacer el diagnóstico. Lo segundo es que
iba a preguntar por qué a este paciente no le habían hecho lobectomía inferior, pero ya la doctora Ramírez nos comenta que lo hicieron fue por la parotomía. Entonces, ahí ya encuentra uno la explicación de por qué no se le hizo la lobectomía inferior derecha. Gracias. Gracias, Leonidas. ¿Alguien más desea hacer algún aporte? Bueno, ahora Angie les va a hacer una pequeña revisión sobre abscesos hepáticos drenados a pulmón. Adelante, Angie. Claro que sí, profe. Entonces, vamos a hacer una pequeña revisión, como lo mencionó el Activa tu profe. cámara, por favor. Ah, ok. Listo. Entonces vamos a hacer una pequeña revisión como lo menciona el profe. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, solamente como a manera para que entendamos, todo este mecanismo tiene un origen netamente, obviamente, gastrointestinal, que es la ruta de entrada del microorganismo. Para el primero, pues que es una amibiasis muy usual, para este que tenía, para nuestro segundo paciente que tenía entonces la colitis, posiblemente eso fue la puerta de entrada pues del microorganismo. Eso genera una lesión intestinal y esto hace pues por circulación portal que se genere una afectación hepática. Por extensión directa, entonces puede haber alteración, sobre todo si se compromete pues el lóbulo que da hacia el diafragma, puede comprometer el diafragma y por contigüidad entonces también el diafragma hacia el pulmón. ¿Qué pasa? Que lo que se menciona ahí en la literatura es que puede haber una ruptura del absceso o que incluso puede haber una patología pleuropulmonar sin que ese absceso tenga que tener esa ruptura. O sea, puede haber un derrame pleural asociado sin que haya ruptura como tal. Pero si hay, digamos que la ruptura, entonces va a haber obviamente pues un absceso, puede generarse una fístula y el paciente clínicamente se puede manifestar con esa expectoración de pus, pues en este caso que era de bilis. Y listo. Entonces traigo acá, realmente cuando uno revisa en la literatura qué tantas series de casos hay de patología pleuropulmonar por abscesos hepáticos, la mayor serie de casos realmente las reportan hace mucho tiempo, son revisiones, son series muy viejitas, más o menos como de 1970, las más recientes 2000 tal vez, y donde las más viejitas que encontramos entonces son asociadas a patología pleuropulmonar de origen amibiano. Esta fue entonces una revisión de 40 casos, en donde fue un estudio pues que se hizo en la India, ¿cierto? Fue 40 casos, fueron 40 pacientes con una amibiasis pleuropulmonar que se trataron pues en dos unidades o centros pues, de referencias de esta región. Característicamente, entonces se encontró como uno lo encuentra cuando encuentra pues abscesos hepáticos, que la edad de presentación son en general pacientes jóvenes, vean acá 20, 40 años más o menos, en una proporción mucho mayor de hombres que mujeres, y en esta nos hacen el hincapié en que todos estaban en estado de pobreza. Cuando vemos entonces qué tipo de compromiso hay pleuropulmonar asociado al absceso hepático, entonces encontramos que más o menos en el 70% hubo esa complicación y que puede ser de tipo consolidación, cavitación o incluso cuando hablamos de compromiso pleural podemos encontrar por empiema o por un derrame pleural infeccioso no complicado, o digamos que entre ellos también que tuvieron casos indeterminados. Y puede haber el compromiso combinado de que no solamente se haya encontrado patología pulmonar y pleural, sino pleuropulmonar, y que pues obviamente la proporción de pacientes es alta. En cuanto a los síntomas y síntomas que presentaron estos pacientes, la mayoría de ellos entonces, veamos acá que el 87% presentaron tos, expectoración en un 57%, fiebre en un 82%, y la hemoptisis que se presentó en el 50% de los pacientes. Ven acá que la sensibilidad de la región intercostal o de hipocondrio derecho, si bien el absceso no es lo que más lo hace pensar, pero no estuvo, pues, digamos que al menos en esta revisión, en todos los pacientes. Es más, ni siquiera en la mitad, hasta solamente el 35% de ellos lo presentó. Y característicamente hay un hallazgo como también, digamos, adicional que ellos nos mencionan, y es que hasta el 16 pacientes de esa revisión, ¿cierto? Encontraron que tenía también dedos en palillos de tambor. Generalmente la mayoría de estos fue por compromiso de consolidación en un 62% de estos pacientes.
En el laboratorio, entonces, digamos que también tuvieron unos hallazgos, del 50% de esta revisión de estos pacientes tuvieron un recuento leucocitario mayor a 10.000 y tan solo el 30% mayor a 15.000. En cuanto a los hallazgos radiológicos, entonces mencionan que hay una elevación del domo de diafragma en el 50% de los pacientes. Vean que en nuestros pacientes en los dos estaba elevado el diafragma, por eso esos apuntes de hepatomegalia o de tal vez que hicieron pues algunos doctores. En un 65% puede haber un área triangular de consolidación que su punta apunta hacia el ilio, valga la redundancia, y su base hacia el diafragma, y en el 62.5% de los pacientes presentaron el derrame pleural. Todos estos pacientes, los 40, tuvieron un tratamiento con emequina, que para entonces era la terapia pues como de elección para el absceso amebiano, con cloroquina y con drenaje quirúrgico. Entonces es otra serie de casos que encontré, particularmente es de 110 casos, fueron todos los casos que se presentaron de 1970 a 1991, en total fueron 503 casos de abscesos amebianos. Entonces, ellos quisieron ver, digamos, las complicaciones que se presentaban en relación a esos abscesos amebianos, no solamente en patología pleuropulmonar, sino también en patología de peritoneal, por ejemplo. Entonces, lo que ellos vieron es que, de nuevo, había una proporción mucho mayor de hombres que mujeres. El 22%, o sea, 110 de esos 503 casos de abscesos amebianos tuvieron una perforación, y en cuanto a la proporción de esa perforación, el compromiso pleuropulmonar fue del 72%, esto dado por compromiso pleural, pulmonar o hacia el bronquio, perdón. Entonces, ven aquí como la mayoría de complicaciones de esos abscesos hepáticos se dieron hacia cavidad torácica. Y de estos, entonces, ellos hacen como un paralelo de, bueno, si nosotros encontramos eso que se ha encontrado hasta entonces en esas series de casos, ellos hacen una comparación con otra corte china, en donde también ven que el compromiso pleuropulmonar se dio en una cantidad o en una proporción de pacientes muy similar, tanto compromiso pleural, pulmonar o como bronquial. La minoría de pacientes entonces ya tenían otros compromisos, tipo mediastínico, a colon, ¿cierto?, a cavidad peritoneal, entre otros. El diagnóstico que se les hizo en cuanto al diagnóstico del paciente, entonces, llamativamente, y por eso les quise traer esto, es que la mitad de esos pacientes que tenían un compromiso pleuropulmonar estaban mal diagnosticados, y se dio el diagnóstico fue después de mucho tiempo de tratamiento. ¿Por qué entonces mencionan que eso sucedió? Porque digamos, los evaluadores estaban más enfocados hacia los síntomas respiratorios, porque obviaron los hallazgos abdominales que tenía el paciente, o porque la expectoración que presentaba era, digamos, un pus usual y que no se mencionaba como la típica que menciona como en la salsa de anchoas, que es en el absceso hepático. El diagnóstico entonces estaba erróneamente hecho hacia una tuberculosis, hacia un empiema, ¿cierto?, un absceso bacteriano, una neumonía lobar e incluso un tumor. El tratamiento entonces en estos pacientes se le dio metronidazol. Solamente el 5% de los pacientes que tenían esta complicación murieron, y la mayoría de estos fue porque tenía pues un empiema como tal. Este entonces es, para terminar, este estudio, entonces es un estudio como que quiso determinar los factores de riesgo de los pacientes que tenían un absceso hepático y que generan un desarrollo de un empiema pleural. Entonces, este estudio es de Corea, del 2008 al 2017, de 234 pacientes que tuvieron un absceso hepático piógeno. Ellos dividieron básicamente esos pacientes en 4 grupos, en los que no tenían derrame pleural, en los que tenían un derrame pleural no complicado, por lo tanto el tratamiento fue netamente médico, en los que tuvieron un derrame pleural con toracentesis, es decir, complicado, y los que tenían un empiema. Los resultados entonces de este estudio fue el siguiente. Entonces, lo que se vio fue que los pacientes que no presentaron derrame pleural fue en total 120, de los que presentaron el derrame pleural, que fue la mitad de los pacientes. Esto se dividió en el grupo de derrame pleural simple, derrame pleural complicado y empiema, que fue la minoría de estos pacientes. Y vean acá cómo entonces tenemos
que en los desenlaces de días de estancia hospitalaria vemos que es, digamos que proporcional a lo complicado, a lo complejo que puede ser el proceso. Entonces vemos que llega a ser hasta de 38 días, o llegó a ser pues hasta de 38 días para el grupo del empiema. Si la probabilidad de salir sin ninguna complicación era mayor, obviamente, a los que no tenían un derrame pleural asociado, la recurrencia de los pacientes se presentó mucho mayor en el grupo del empiema y en el derrame pleural complicado. Y esto solamente es que les quería pues entonces resaltar la cantidad de pacientes que tienen un derrame pleural asociado a un absceso hepático. Y ellos hicieron un análisis multivariado y establecieron esos factores de riesgo determinantes tanto para presentar derrame pleural como para el complicado y el empiema como tal. Entonces, la única variable estadísticamente significativa que se estableció para presentar un derrame pleural no complicado fue lo grande o la longitud sí, que tenía pues, el absceso hepático. Que estuviera también en el diafragma, en esa región justamente derecha, también está asociado a la presencia de derrame pleural. Y cuando vemos los ORs que fueron significativos para el derrame pleural complicado, únicamente se encontró significativo con un OR de 10 para tener un aislamiento mixto bacteriano. Y para el empiema como tal, entonces tenemos estos dos factores de riesgo, ¿cierto? O los factores que se asociaron con mayor riesgo de tener un empiema es que tuviera concomitantemente una inflamación del tracto biliar o que tuviera un derrame pleural bilateral. Entonces, para las conclusiones, los mensajes que quiero pues que llevemos a casa es que siempre que tengamos un derrame pleural como digamos, específico, pero cuando tengamos una patología pleuropulmonar, siempre hacer un ejercicio diagnóstico meticuloso, metodológico, que sea paso por paso, para que no viemos, como nos han hecho las observaciones muchos doctores, detalles que de pronto nos hagan pensar rápidamente y poder instaurar pues, un manejo adecuado a nuestros pacientes. Siempre pensar entonces en las causas intraabdominales, y lo que les quería traer a colación es justamente el absceso hepático como una de las causas de patología pleuropulmonar. Siempre, ojalá, hacer un adecuado aislamiento o reconocimiento del microorganismo que está implicado, porque esto indudablemente nos va a impactar en la mejoría del paciente, y definir si los pacientes claramente tienen un empiema o de acuerdo pues a la evolución, la valoración temprana por cirugía para que defina si amerita un tratamiento quirúrgico. Muchas gracias, Angie. Excelente presentación. Quisimos traer estos casos porque anteriormente, los que ya tenemos algunos añitos, los veíamos con más frecuencia. Y actualmente casi no se observan este tipo de abscesos hepáticos o de complicaciones de los abscesos hepáticos drenados al tórax. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún aporte adicional. ¿Me oye, Franco? Franco, ¿me oye? Listo, Leonidas y Juan Salcedo después de Leonidas. Sigan. Como usted anotaba en su intervención, los que nos formamos hace algunos años veíamos con más frecuencia los abscesos hepáticos y además drenados a la cavidad pleural. Pero me llama la atención que ustedes presentan dos casos bien avanzados, uno de 2019 y el otro de 2020, si no estoy mal. O sea, en el lapso de un año se han presentado por ustedes dos casos con absceso hepático a mediano drenado a tórax y con fístula además biliar. Cuando yo hice mi cirugía en el San Vicente de Paúl, estaba el doctor Rafael Claudino Botero, que era el primer hepatólogo que llegaba ahí al hospital, y veíamos bastantes abscesos hepáticos y solamente se manejaban con metronidazol. Incluso el tamaño no era en ese momento indicación de drenaje. Hoy en día los abscesos más grandes de 10 centímetros tienen indicación de drenaje, e incluso algunos de menor tamaño lo drenan por todas las elementos que facilitan el drenaje hoy en día.
Por eso me llamó mucho la atención en el primer paciente que hubieran empezado, ya tenían ellos los datos, no como nosotros que teníamos solamente la radiografía de tórax, hubieran empezado con banco pipetazo y se me escapa el otro, claritromicina, creo, para el manejo del absceso. Porque en esa época y ahora también, se dice que cuando el absceso hepático es único, hay más probabilidad, hay un porcentaje mayor de que sea mediano. Pero muy bueno que nos los hayan presentado para pensar en que los abscesos hepáticos nos pueden producir patología pulmonar de la base. Pero no olvidemos que es mucho más frecuente los broncogénicos escamos celulares cavitados y necrosados de la base que los abscesos hepáticos. Entonces, a pesar de que tengamos que pensar en el absceso hepático, también tenemos que pensar en un paciente que ha perdido peso, que tiene hemoptisis y que tiene una lesión cavitada en un CA broncogénico. Gracias, Franco. Totalmente de acuerdo, Leonidas. Y esa era la intención de traer y recordar que se sigue presentando esta patología. Y lo que mencionaba Angie en su revisión es que muchas veces no se piensa en esto inicialmente, sino que se aborda desde el compromiso pulmonar. O sea, compromiso pulmonar y se olvida que el compromiso pulmonar también puede ser ocasionado por problemas intraabdominales o sufrénicos. Y por esa razón, a lo que tú haces mención, o sea, el paciente recibió tratamiento como para una neumonía o un absceso pulmonar sin tener en cuenta el absceso hepático. Eso fue lo que pasó en el abordaje inicial. Le damos el audio al doctor Juan Salcedo, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches, lo escuchamos. Sí, buenas noches para los que no me conocen. Bueno, yo soy médico radiólogo, tengo más o menos 20 años de experiencia. Trabajo en un hospital agudo acá en Barranquilla. A mí sí me llamó la atención el primer paciente y creo y lo sostengo, sí me pareció que había una hepatomegalia, sobre todo que hay un signo que es desplazamiento del domus hepático. La cúpula diafragmática no está en todo el medio, sino que está un poquito lateralizada. Eso habla claramente de derrame subpulmonar. Nosotros tenemos bastante experiencia y vemos por el medio acá en la costa bastante acceso hepático. Lo que sí me llamó la atención es que la gran mayoría de los accesos hepáticos complicados que vemos son los hepáticos izquierdos que drenan a pericardio. No había visto, bueno, un acceso de esta magnitud drenando a la cavidad pulmonar, pero sí me llama la atención. Y sobre todo, bueno, la característica de que un acceso único habla más de un acceso mediano. Cuando uno encuentra múltiples accesos hepáticos con imágenes satélites, por lo general se va un poquito más los accesos de origen bacterianos. Ese era el aporte que quería hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. El doctor Julio Forero. Ya está activo el doctor Julio Forero. Gracias. Julio, te escuchamos. Julio, tienes Doctor que Julio, activar el por audio. favor, activar audio. El doctor Andrés Caballero, por favor. Doctor Caballero, lo escuchamos. Ahora sí me oyen. Lo escuchamos. Bueno, lo que quería comentar es que dentro de la literatura que se revisó, no vi ninguna serie mexicana. Los mexicanos tenían, en la época en que yo hice neumología en México, mucho acceso hepático. No mucho, sino se veía con bastante frecuencia y tienen
tenía mucha experiencia en el asunto. Yo hoy no sé qué tanto absceso hepático se vea, pero yo estoy de acuerdo con el colega barranquillero que hizo la observación sobre el hígado. En la primera radiografía a mí me parecía muy evidente que había hepatomegalia y sobrepasaba más allá de la última costilla el borde del hígado. Pero mi observación simplemente era en la revisión. Vi coreanos, vi indios, pero no vi mexicanos que creo que tienen mucha experiencia en el asunto. Era eso nomás. Lo otro que quiero es felicitar a las personas que presentaron los casos, a la discusión que se hizo. Y bueno, muchas gracias. Yo he estado asistiendo. Esta es la tercera vez que asisto y quedo satisfecho con las presentaciones que hace el capítulo de Antioquia. Buenas noches. Muchas gracias, doctor, muy amable. El doctor Juan Salcedo Pran quiere intervenir nuevamente. No, no, muchas gracias. Perfecto todo. La verdad, quedé muy agradecido y muy contento con la presentación. Muy interesante la presentación de los casos. Muchas Excelentes. gracias, doctor, por sus aportes. El doctor Jaime Gómez. Doctor Gómez, Jaime Gómez. Ahí me escuchan, ¿cierto? Bueno, muy buenos los casos clínicos, muchas gracias. Yo recientemente, hace como 2 semanas, tuve un caso clínico con un absceso hepático gigante, también drenado a tórax, y tenía un absceso, tenía una bacteremia por Klebsiella y tenía un absceso en el que también se aisló Klebsiella pneumoniae. Yo le mandé una colonoscopia para saber si, porque a veces las bacteriemias y los abscesos por Klebsiella se asocian a cáncer de colon. Le mandé una colonoscopia y se le encontró pseudomembranas y úlceras. Le hicieron un FilmArray en materia fecal y fue positivo para entamoeba histolítica. No tenía síntomas gastrointestinales. Entonces me parece pues muy interesante porque nosotros no le hicimos el FilmArray en el drenaje del absceso, sino que le dimos pues tratamiento empírico con metronidazol, presumiendo que también tenía probablemente un absceso por Klebsiella, por entamoeba histolítica. Entonces me pareció muy interesante también que le hayan hecho el FilmArray, como decía el profe Montúfar, al drenaje pues del absceso, y quizás sería importante empezar a ver si hay ya reportes de esos casos, de esos estudios, y ver si de pronto se puede empezar a determinar cuál es la utilidad de estos estudios pues, en estos pacientes, en este tipo de muestras. Muchísimas gracias por los casos, excelentes. Gracias, Jaime. El doctor Gaviria, doctor Alejandro Gaviria, ¿quería intervenir? Franco, como dice Leonidas, pues yo trabajo en San Vicente y me toca ver 2 escenarios y 2 puntos de vista muy distintos, digamos porque la mayoría de estos pacientes llegan a esa cirugía general y nosotros los vemos, y los vemos, no digamos todos los días, pero sí se ven con frecuencia, y son pacientes que hay veces terminan en lobectomía después de los tratamientos. Pero uno lo que ve comparativamente con el enfoque de medicina interna, infectología, y los que nos llegan ya tratados por cirugía, que les dan no más metronidazol o metronidazol más piptazo, evolucionan muy similar y se mejoran. Y desafortunadamente uno no tiene controles para poder decir las cosas, pero terminan en su lobectomía, se van bien para la casa y reciben otro tipo de tratamiento con el diagnóstico y las cosas. Pero así nos llegan y nos tocaban a los cirujanos de tórax ver los 2 escenarios, el manejado por cirugía general y el manejado por medicina interna, infectología y neumología. Gracias, Alejo. Gracias. ¿El doctor Caballero quería intervenir nuevamente? No, Franco, no, gracias. Bueno, les quedamos muy agradecidos. Esperamos que nos sigan acompañando en nuestra reunión mensual. La idea es tener este tipo de discusión y participación
Les agradezco mucho que se conecten desde diferentes partes del país. Para nosotros es muy enriquecedor todos sus aportes y sus experiencias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Angie. Muchas gracias, el doctor Humberto Zapata. Los esperamos el próximo mes. Gracias, profe. Hasta Gracias. luego, gracias. Gracias, Camilo, muy amable. Un gusto, doctor. Feliz noche. Hasta luego, Feliz noche, que estén bien.